realmente sobrecogedor, ¿no? La música, esas escenas, las rejas, en fin, Xanadu al fondo, así termina también la película. Y hay que decir, Herman, que trabajó con Hitchcock mucho tiempo y que, bueno, hay una especie de sello hitchcockiano también en la música de esta película que es importante. Por tanto, bueno, prepárense los espectadores para gozar, porque, bueno, una y mil veces que se vea esta película, siempre se descubren aspectos nuevos y algo que sorprende, sin duda. Víctor Arribas, muy buenas noches. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches. Dinos algo del Citizen Kane. Pues yo profundizaría un poco más en esa idea que tú has tenido de reunir a tres periodistas, por lo que significa esta película de pasión por la profesión del periodista, de lo que es la forja de un periodista que luego se convierte en un magnate, en un tycoon, ¿no? Pero que empieza renunciando a una gran fortuna, como consecuencia de una herencia, y comprando un pequeño periódico al que hay que levantar y hay que convertir en el imperio sobre un imperio en que se convierte todo el entramado de empresas de Charles Foster Kane, ¿no? Creo que es el amor por el periodismo, y eso se demuestra sobre todo en el momento en que Kane y sus ayudantes llegan a la redacción del Inquirer y en 2 o 3 situaciones explica lo que es el manual del periodista moderno, ¿no? Ha terminado la época, digamos, victoriana del periodismo, el siglo XIX, y entramos en algo nuevo completamente, el mundo de las nuevas tecnologías, la televisión, la radio. Trabajo a 24 horas. Condición indispensable para el periodista, y eso Kane lo dice nada más llegar a la redacción del Inquirer. Y la competitividad por la noticia, ¿no? Y eso también lo refleja en la conversación que tiene con el director del Inquirer. El Chronicle está dando noticias que nosotros no damos en la portada. Hay que establecer una competencia sobre eso y hay que dar lo que interese al espectador, al lector en este caso, ¿no? Creo que como declaración de amor a la profesión periodística es importantísimo. Y solo subrayar algún aspecto formal, digamos, visual de la película. Wells vio, creo que fueron 40 veces La Diligencia para hacer esta película. John Ford se inventó dentro de La Diligencia los planos en contrapicado, enseñando el techo de aquel habitáculo tan reducido, y Wells eso lo sublima absolutamente. En su colaboración con Greg Toland, creo que la colocación de la cámara en el suelo, los contrapicados con los personajes absolutamente engrandecidos por esa posición de la cámara, y sobre todo la visualidad de los techos de las estancias, es la primera vez que se ha hecho y ha creado absolutamente escuela, ¿no?, en el cine. Yo creo que sí, que es la puerta del cine moderno, el año 41, a partir de ahí llegarán las nuevas olas y llega todo, ¿no? Luis Herrero, muy buenas. ¿Cuántos años tenías tú cuando dirigiste tu periódico? 25, ¿no? 25. Que no era el Inquirer, ¿no? No, era, hombre, tenía mejor clima, porque era el periódico de Castellón, Mediterráneo, tenía un clima maravilloso, pero no, ojalá hubiera tenido yo la décima parte de talento que Wells. Vamos a ver. 2 advertencias previas. Yo nunca hubiera votado, ni votaré a Orson Welles ni a Ciudadano Kane como la mejor película de la historia. Nunca. Y además, tratando de decir algo original, pues lo más difícil de Orson Welles es decir algo que nunca se haya dicho. Si alguien esta noche ve por primera vez Orson Welles, yo le prevendría y le diría, probablemente no te va a gustar. No te va a gustar precisamente porque viene precedida una expectativa tan brutal que se va a repetir lo que le pasó a esta película cuando se estrenó. Es decir, que la crítica, los cinéfilos, los expertos, los que sabían entender el carácter precursor de esta película en el plano técnico, por lo que han comentado Víctor y Antonio. Es decir, y luego desde el punto de vista narrativo, ¿no?, que no hemos hablado, pero cómo disloca lo que es hasta ese momento el modo lineal de contar una película, cómo empieza por el final, cómo él incorpora, digamos, los testimonios de personas que la han conocido y va colocando piezas de un puzzle para que al final no se pueda llegar a ninguna conclusión, que de eso yo creo que luego hablaremos. Bueno, pues entonces, muy bien. Las personas que sepan valorar esos elementos y que sepan la importancia que tuvo, la ruptura que supuso, la innovación que supuso, el afán de modernización que supuso en su momento, pues la valorarán, la idolatrarán, pedirán el reclinatorio, harán genuflexiones, se santiguarán 14 veces mientras la vean. Pero las personas que la vean con ojos de hoy, después de haber visto las películas que se hacen hoy, las técnicas narrativas de hoy, las innovaciones tecnológicas de hoy, las mirarán la película y los mirarán a ustedes, que son grandes expertos de cine, y dirán, bueno, ¿y dónde coño está la grandeza de esta película? Es decir, bueno, esto tiene algo de provocación y al mismo tiempo de homenaje a Wells. ¿Por qué?
¿qué hubiera hecho Orson Welles en mi pellejo? Algo parecido a eso. ¿Qué hace Orson Welles con esta película? Es la película de un rebelde de 25 años, de un iconoclasta que coge a uno de los personajes, si no el personaje más poderoso de su país en ese momento, y dice: yo, 25 años, David, te desafío a ti, Goliat, y voy a hacer en fin, un viaje a la profundidad de tu miseria, ¿no? Y bueno, pues como homenaje a ese gran provocador, a mí me gustaría decir, ojo, porque Ciudadano Kane es una película que siempre han adorado los críticos y siempre ha dejado bastante frío al público. Cuando se estrenó esta película fue un fracaso de taquilla monumental. Y Orson Welles cayó en desgracia después de esa película. Y creo que hay que contarlo todo. Respecto al periodismo, por seguir provocando, que es un papel que a mí me gusta mucho. Es verdad lo que decía Víctor al principio, es verdad que plantea un periodismo romántico, una persona que es capaz de jugarse su fortuna para una causa tan noble como es defender a los ciudadanos, contarles la verdad, no dejarse manipular por ninguno de los intereses que puedan estar orientando las líneas ideológicas que en ese momento se despachan en la prensa, esa declaración de la que luego quiero hablar cuando hablemos en el coloquio de principios que guarda Joseph Cotten como un tesoro y que después tendrá un efecto narrativo tan tremendo. Pero al mismo tiempo es la historia de una gran traición a eso. Es decir, es una declaración de amor, de un amor frustrado, como todos los amores que aparecen en esa película, porque al final él se convierte en el gran traidor a ese periodismo. Se convierte en una persona que utiliza esos medios de comunicación en beneficio propio, que se olvida de lo que es el servicio de los demás, que se olvida de lo que es el servicio de la verdad, de que se olvida de aquellas cosas que le impulsaron a ser el gran promotor de eso, ¿no? Y por lo tanto, pues ahí hay algo de desencanto también o de enseñanza negativa. Por lo tanto, bueno, pues hoy dejadme que haga yo de abogado del diablo y de malo de la película. Bueno, todo esto que has dicho ahora de la traición de Charles Foster Kane, eso claro, eso lo sabe el propio Charles Foster Kane y lo sabe Welles, y eso es la terrible aspereza que tiene ese personaje. Pero yo, que no hubiera votado, y que de hecho no lo hice en los 70 por esta película, debe ser un problema de envejecimiento mío. Ahora, sí, no solo la votaría, sino que la he votado entre las 10 y entre las 25 de las 2 veces que me han pedido una lista. Porque esta película, a mí no me interesa hoy nada de lo de Randall Hearst. Me da igual, esas cosas que Rosebud era como llamaban a las partes íntimas del amante de Randall Hearst, todo eso ha quedado fuera. A mí lo que me interesa es la visión tan auténtica que tiene del crecimiento de un país como era el suyo, de los errores que comete ese país, ese arranque de una película que parece que va a ser una película de terror, una película de misterio, una investigación policíaca, y no, lo que es vista hoy Ciudadano Kane es una oración fúnebre. Es el tono que tiene esa película, una oración fúnebre por un mundo que se ha perdido y que se ha ido, y que eso está también reflejado y con tanto talento que hace que esta sea una película que yo creo que cada generación que se enfrenta a ella sigue considerando que está ante algo especial, y sobre todo es especial porque lo hace un chico de 25 años, insisto, con una visión del mundo extraordinaria. Así que ya saben ustedes, vamos a poder discutir estupendamente cuando la vean Ciudadano Kane. Empieza para todos ustedes en un plano hoy legendario que pone no trespassing, y ahí la cámara empezará a entrar en un sitio que no es San Simeón, sino que es Xanadu, que era el lugar donde Kubla Khan vivía, y no muy bien del todo. Con todos ustedes, Ciudadano Kane de Orson Welles. Aquí estamos, de vuelta de Xanadu. Bueno, pues en el año 41, mientras luchaba contra Hollywood en una pelea tremenda que le costó prácticamente no volver a hacer cine, solo hizo Los Andersons, un poquito una película que hizo gracias a su mujer Rita Hayworth, La Dama de Shanghái, volvió el año 58 para rodarse de mal y nunca más pisó Hollywood. También es verdad que se lo pusieron muy difícil. Randall Hearst en esa época prohibió hasta que se estrenara la película en el Radio City. Pues en el año 41, en Zúrich, mientras él rodaba, murió a los 60 años, casi ciego, el escritor irlandés James Joyce, renovador radical de la narrativa contemporánea con el Ulises, que es un poco como el Ciudadano Kane de la literatura, abre también un camino ahí. Yo tenía un amigo que le llamaba
novelas de James Joyce, decía que estaban escritas por bocazas interiores, que era el que lo hablaba. Pero bueno, el 7 de diciembre del año 41, la aviación japonesa ataca la base de Pearl Harbor en las Islas Hawái y destruye los aviones que están allí, 5 acorazados, y naturalmente Estados Unidos declara la guerra a Japón y entran en combate. Es el año en que muere Rabindranath Tagore en Bengala. Hoy no sé si será muy conocido Tagore, pero hubo un momento que la poesía era Tagore, el cartero del rey, el jardinero. Yo creo que Tagore sí ha sido bastante superado por el tiempo. Walt Disney estrena una película maravillosa ese año, Walt Disney, Fantasía. Se estrenará con mucho retraso en España, en Europa, por la guerra, pero era una maravilla que a muchos nos hizo amar la música y acercarnos a la música, ¿no? Fue algo fantástico. En Zúrich se estrena otra obra clave del siglo XX, de Bertolt Brecht, Madre Coraje, una de sus